Bueno, mis hermanos, bienvenidos una vez más a Casa de Estudio Reino de Dios. Estamos ya una vez más sintonizados aquí en la transmisión de nuestro canal. Como ustedes saben, estamos en un trimestre de estudio que se llama La Ley de Cristo. Estamos utilizando como libro de texto un libro que tiene, valga la redundancia, ese mismo título, La Ley de Cristo. El escritor es nuestro amigo, Pastor Blake White, que lo tuvimos aquí en una entrevista no hace mucho tiempo. Así que vamos a continuar estudiando el siguiente capítulo de su libro. La clase anterior estudiamos la introducción, que si mal no recuerdo, o si recuerdo no de una manera equivocada, pongámoslo así, am, fue una introducción escrita por el otro teólogo también muy famoso, John Reisinger, que también es partidario de la teología del Nuevo Pacto. Y pues también cubrimos el capítulo que tiene que ver con la parte de fundamentos, lo cual lo tocó el pastor Blake White pues en la parte introductoria también, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a la clase número 2. Vamos a continuar con el siguiente capítulo, pero no quiero avanzar sin antes recordarles que si hay alguna persona aquí que no se haya suscrito a nuestro canal de YouTube, que por favor lo haga porque eso nos ayuda muchísimo. Que si no ha visto algún video y quiere ver algún video, ya sea de este curso o de cursos anteriores, que por favor también cuando entre a cada video, que le dé un like, ¿verdad? Un me gusta para que aumente nuestro algoritmo en YouTube y tenga más vista nuestro canal, pueda ser más promovido. Y recuerden que no solamente estamos en YouTube, también estamos en Facebook con el mismo nombre, Casa de Estudio Reino de Dios. Si alguno todavía no tiene la suscripción a el perfil o la página de Facebook, con mucho gusto envíenos una solicitud y vamos a canalizarlo rápidamente para que la pueda tener. De la misma manera, si usted no es una persona que con regularidad recibe nuestro mensaje en el canal de WhatsApp sobre todas las cosas venideras que van a estar ocurriendo en nuestro canal y quiere ser parte también de todos los estudiantes en la lista del canal de WhatsApp, lo único que tiene que hacer es enviarme un mensaje de email a beninstituto@gmail.com, como está ahí, y con mucho gusto yo le contesto y tramitamos inmediatamente su adhesión o su adherencia a la lista de estudiantes y participantes en el canal de WhatsApp. Una cosa también que quiero mencionar es que tenemos una conexión de PayPal, que también, y lo único que tienen que hacer cuando ustedes vean en el canal de YouTube cualquiera de los videos últimos que tenemos. No está en los primeros estudios, pero desde el Sistemas Teológicos 2.0 en adelante, pueden ustedes encontrar debajo de cada video un enlace de PayPal en donde ustedes pueden contribuir y se los vamos a agradecer muchísimo porque la economía ahorita no está al 100%, así que vamos a agradecerles muchísimo a cualquier persona que voluntariamente tenga a bien apoyarnos. ah, Aún lo mínimo hace una diferencia. Así que se los agradecemos de antemano. Y si usted no puede, no se sienta mal. Si no puede colaborar financieramente, no se sienta mal. Es enteramente voluntario. No se requiere de usted, pero se lo vamos a agradecer si lo puede hacer. Lo que sí le pediríamos es que siga orando por nosotros para que el Señor provea y podamos seguir adelante siempre de una manera gratuita. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestro estudio y como les decía, estamos en Sistemas Teológicos 3.0. Vamos a tratar de adherirnos, como siempre, a nuestro lema de estudio: educamos, no adoctrinamos, porque no estamos en una iglesia, estamos en un instituto bíblico virtual.
Así que nuestra tarea es ir exponiendo las diferentes posturas teológicas que hay en el en la amplia gama de posiciones teológicas y tratamos de ser lo más fieles posibles a cada una de ellas y dejar que la persona, el estudiante, el participante, haga su propio examen, su propia profundización en el estudio y llegue a su propia conclusión. Tratamos aquí de ser imparciales. Bueno, estamos en Teología del Nuevo Pacto. TNP significa eso, para los que no han estado antes en nuestros cursos. TNP significa Teología del Nuevo Pacto. Hoy vamos a tocar la justificación. Este es un tema bastante importante y es un tema que necesita de toda nuestra atención porque no es muy fácil de comprender muchas veces. Tiene muchas implicaciones muy importantes y profundas en la palabra de Dios. Trataré de ir lo más despacio posible para hacerlo más ecuánime en la ponencia. Como de costumbre, tenemos dos secciones el día de hoy, pero si nada más alcanzamos a llevar a cabo una de ellas, no se preocupen, podremos ver la segunda parte en la siguiente quincena, porque lo importante es que vayamos despacio para poder entender a cabalidad y en detalle cada parte de la clase, porque es muy importante. Si entendemos bien el fundamento que es este, digamos la base de todo lo que es el curso, vamos a poder comprender mucho mejor lo que sigue después. Así que estamos en la parte número 2, o sea, la sesión número 2, y su amigo y compañero en la fe, Ben Escalante, les saluda desde aquí de Portland, Oregón, en los Estados Unidos. Estamos en la costa oeste, ahí arriba de California. Bueno, más bien, vamos a entrar al tema de la justificación, como dice ahí la teología del nuevo pacto, la justificación. O sea, es cómo es que empezamos a entrar a este tema de la justificación. Como ustedes saben, o a lo mejor no saben, pero es necesario decirlo, el tema o la doctrina bíblica de la justificación es una doctrina sumamente importante. Es la doctrina básica por la cual se inició la Reforma Protestante como movimiento en el siglo XVI y lo que hizo que venga a la existencia lo que hoy conocemos como protestantismo. Si nosotros no conocemos bien la doctrina de la justificación desde el punto de vista protestante, vamos a estar carentes completamente de una buena comprensión de lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo viene directamente conectado con la doctrina de la justificación. Ahora, si ya habiendo dicho lo anterior, vamos a entrar aquí al PowerPoint y voy a estar leyendo, pero como ustedes saben, conforme leo, voy dando explicación. Hay ocasiones en que me detengo, aunque no he terminado el párrafo, y doy algún comentario explicativo, pero les pido por favor que tengan un poco de paciencia, porque como digo, hay bastantísimo que estudiar sobre esto y lo importante es que vayamos despacio para irlo entendiendo a cabalidad. Ok, dice así. Antes de abordar el asunto de la ética, o sea, cómo comportarnos, cómo conducirnos, o cómo los cristianos debemos vivir, o sea, otra manera de decirlo, es importante notar que la forma en que vivimos no determina fundamentalmente nuestro estatus ante Dios. O sea, no es cómo vivimos lo que va a determinar finalmente nuestro estatus o nuestra posición ante Dios. Antes que nada, el Evangelio es un pronunciamiento externo a nosotros. Fíjese que acá se utiliza la palabra pronunciamiento, dando a entender como que es un equivalente o sinónimo de declaración. Un pronunciamiento o una declaración son sinónimos.
y es algo que ocurre externamente a nosotros. No es algo que ocurre en nuestro interior, no ocurre del interior de nuestro ser como seres humanos, ocurre fuera de nosotros. Por eso dice que es externo, una declaración externa a nuestro propio ser humano. Es la buena noticia. Es la noticia que dice aquí, es un tipo particular de comunicación que proviene desde el exterior. Viene de Dios, pero viene desde nuestro exterior. La doctrina de la justificación, primordialmente encontrada en las cartas de Pablo, ha sido correctamente considerada como el corazón del evangelio mismo. Eso ha sido así tradicionalmente, desde el tiempo de la Reforma. En Romanos 1:16 al 17, Pablo introduce el tema de la carta diciendo que él no se avergüenza del Evangelio, porque en él, o sea, en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada. Acá el tema de la justicia de Dios es importantísimo. Se está presentando y nos dice aquí el escritor Blake White en esta parte que está escribiendo, que la justicia de Dios es el tema central de la epístola a los romanos, y esto está en capítulo 1:16 al 17. Al menos así lo entiende él. Dice, Pablo introduce el tema de la carta diciendo que él, o sea, Pablo, no se avergüenza del evangelio porque en él, o sea, en el evangelio, la justicia de Dios, que como decimos es el tema de la carta, es revelada. Pablo introduce su carta a los Gálatas. Aquí pasamos a otra epístola advirtiendo a sus oyentes a no aceptar un evangelio falso, como lo dice en capítulo 1:6 al 9. Luego dice en Gálatas 3:8 al 9, donde él escribe, o sea, Pablo escribe que la escritura, previendo, o sea, viendo de antemano o con anticipación, que Dios justificaría a los gentiles, predicó el evangelio de antemano a Abraham. Y nosotros nos podíamos preguntar, ¿y dónde se le predicó el evangelio de antemano a Abraham? Bueno, el apóstol Pablo, cuando nosotros leemos más en detenimiento la epístola a los Gálatas, nos dice que la predicación del evangelio se encontraba en estas palabras cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra o todas las familias de la tierra. Entonces, ahí, en otras palabras, pero el mensaje del Evangelio se le mencionó a él. Luego dice, la doctrina de la justificación ha sido llamada el artículo por el cual la iglesia, o sea, el artículo de fe o de doctrina, por el cual la iglesia permanece en pie o se cae. Esto lo dijo Lutero. O sea que dependiendo de cómo entendemos la justificación, o nos mantenemos en pie correctamente en doctrina con Dios y en fe, o nos caemos. Y luego dice, es el eje central, perdón, es el eje sobre el cual gira toda la religión. Eso lo dijo Calvino, Juan Calvino. Y luego otra persona dijo, y el atlas que sostiene toda la fe cristiana. Eso lo dijo un escritor moderno que se llama J.I. Packer. Entonces, ahí nada más están los apellidos. Martín Lutero, Juan Calvino y J.I. Packer. ¿Ok? Continuamos. Recientemente, o sea, ya en tiempo contemporáneo, el entendimiento tradicional protestante de la justificación ha venido a ser el objeto de un inmenso ataque por parte de varios círculos, incluso dentro del evangelicalismo. O sea que este tema de la justificación, desde el punto de vista tradicional protestante, como lo hemos entendido, dice que ha venido a ser objeto de un inmenso ataque, incluso dentro del evangelicalismo, el lugar donde menos ataque debería de tener, el lugar donde la mayoría de nosotros deberíamos de estar de acuerdo en ese tema de la justificación.
siendo que es el más importante que hay. Esta sección del libro mostrará que la doctrina de la justificación en los argumentos de Pablo será vindicada, o sea, defendida y confirmada en la Corte de Justicia Divina en el juicio final, fundamentada en la muerte y resurrección de Cristo, ubicada en unión con el Mesías y obtenida solo por la fe salvífica. Entender esta realidad, escuchen esto, es el punto de partida de suma importancia para determinar nuestra ética, o sea, para determinar nuestra forma de vivir como cristianos. Es lo que distingue a la fe cristiana de todas las demás religiones. ¿Cómo? En qué se está refiriendo esto? Bueno, lo que hace la diferencia es que si entendemos la justificación, debemos entenderla como que es la base o el fundamento de donde va a fluir nuestra conducta. No es al revés, no es la conducta la que va a fluir hacia una justificación en el futuro, sino al revés. Es una justificación presente la que va a fluir en una conducta. O sea, va a fluir la conducta porque la justificación ya la tenemos en el presente. Son dos diferentes maneras de entender esto y hace toda la diferencia. ¿Dónde ponemos una y dónde ponemos la otra cosa? Si al principio o al final, hace toda la diferencia. Vamos a continuar aquí. El debate actual. La doctrina de la justificación, según Pablo, es debatida acaloradamente el día de hoy. Mucho en este debate surge de la llamada nueva perspectiva sobre Pablo. O sea que esto es algo nuevo que ha aparecido relativamente en el tiempo moderno. En muchos lugares ya es una cosa del pasado, o sea, ya está pasando, ya no tiene tanto auge, pero para muchos en Latinoamérica eso es una cosa totalmente nueva, porque como lo he dicho en otras ocasiones, muchas de las cosas teológicas que se dialogan o se debaten en el mundo anglosajón o en el mundo europeo tardan en llegar en Latinoamérica aproximadamente entre 30 a 50 años. Aún con lo que es la globalización en cuanto a la comunicación mediante redes sociales, aún así se lleva hay bastante tiempo de retraso en que ciertos tipos de presentaciones o de perspectivas se vayan canalizando hasta que llegan a los púlpitos o al discipulado de las iglesias latinoamericanas, ya en el nivel local, ya con la gente de a pie. Hay un retraso como de 30 a 50 años. Entonces, en muchos lugares esto todavía ni se ha mencionado nunca, ni se conoce todavía en los púlpitos latinoamericanos y faltarán años todavía para que llegue. En otros lugares, si ya se ha mencionado, bueno, pues qué bueno, y eso significa que usted está en la minoría, en una minoría élite que tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de haber escuchado lo que es la nueva perspectiva sobre Pablo. Puede ser que no lo hayan explicado a fondo, puede ser que no lo hayan entendido cuando lo dijeron. Eso es secundario ahorita en este momento. La cosa es que al menos ya oyó sobre una nueva perspectiva sobre Pablo. Bueno, el día de hoy vamos a analizar un poco más en detalle qué es lo que es esta nueva perspectiva sobre Pablo. Dice así, es mucho más correcto decir nuevas perspectivas en plural sobre Pablo, debido a que hay grandes diferencias entre los expertos que defienden la nueva perspectiva sobre Pablo. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Blake White aquí sobre el tema de la nueva perspectiva sobre Pablo. Dice así, esta pequeña sección estudiará el panorama general. Vuelvo a repetir, panorama general. No vamos a ir a cada detalle de ello porque se requerirían 6 meses de estudio cada semana,
para poder tocar cada uno de las cosas en detalle que se mencionan en la nueva perspectiva. Pero en esta clase vamos a tratar, al menos en esta clase del día de hoy, vamos a tratar de salir lo más posible de bien en cuanto a hacer un resumen bastante que será comprimido de lo que es la nueva perspectiva. Y dice, aunque sus orígenes pueden ser rastreados mucho más atrás, el trabajo de E.P. Sanders, como se le conoce en inglés, E.P. Sanders, ha sido el más influyente en este movimiento. Otros dos expertos angloparlantes que han sido considerados representantes clave son James Dunn y N.T. Wright, como se le conoce, ¿no? Estos dos últimos, James Dunn y N.T. Wright, quien escribió de forma magistral sobre asuntos tales como la resurrección y el Jesús histórico. O sea, refiriéndose a N.T. Wright, él es el que ha escrito en forma magistral sobre asuntos tales como la resurrección de Jesús y el Jesús histórico, y quien ha sido probablemente el más influyente entre los evangélicos, N.T. Wright, debido a que él, más que los demás, viene de una perspectiva evangélica. Seguimos aquí. La nueva perspectiva sobre Pablo comenzó con una nueva perspectiva sobre el judaísmo del segundo templo, el judaísmo del tiempo de Pablo. Esto es muy importante. Si hay un cambio en la forma en que se entiende la justificación propuesta por esta nueva perspectiva de Pablo o sobre Pablo, viene primero, dice, con un cambio para tener una nueva perspectiva sobre el judaísmo del segundo templo. Y sigue diciendo, se ha argumentado que el judaísmo en tiempos de Pablo no era una religión basada en obras humanas de justicia, sino que era una religión de gracia. Vamos a parar allá. ¿Qué es lo que se está diciendo aquí? Que pues en forma tradicional siempre hemos considerado, cuando leemos la escritura, que el judaísmo del tiempo de Pablo era una religión legalista, una religión basada en obras humanas de justicia. Pero ahora nos están diciendo en esta nueva perspectiva que no, que hemos leído mal y hemos mal interpretado la religión judaica del primer siglo y que realmente era una religión de gracia y no del legalismo. Eso es lo que nos quiere decir la nueva perspectiva sobre Pablo, en un término introductorio y de manera general. Seguimos leyendo. Los protestantes, de acuerdo con estos eruditos, o sea, estos tres que estamos viendo aquí, que hemos mencionado, han sido anacrónicos, leyendo el judaísmo posterior, o sea, el judaísmo de siglos posteriores al judaísmo del primer siglo, dice dentro del judaísmo del segundo templo. O sea que si el judaísmo con el paso de los siglos se hizo legalista en extremo dentro del período de la escritura rabínica de la Mishnah y la Gemara y el Talmud, entonces que hemos leído es el legalismo de vuelta hacia el primer siglo. Y dice, y hemos metido ese entendimiento legalista dentro de la lectura de la Biblia, dentro del Nuevo Testamento. Es lo que están argumentando estos nuevos autores. Algunos eruditos de la nueva perspectiva acusan a los protestantes de leer a Pablo con lentes luteranos, igualando a los judaizantes con la Iglesia Católica Romana. Esa es una acusación que están haciendo algunos eruditos de la nueva perspectiva, no todos, hay que aclararlo, pero al mismo tiempo hay que mencionar que la acusación es leer a Pablo con lentes luteranos e igualar a los judaizantes del tiempo de Pablo con la Iglesia Católica Romana del tiempo de Lutero. Y lo que están tratando de decir ellos es no es lo mismo. O al menos hay un anacronismo
porque cuando Lutero reaccionó y dio su perspectiva sobre la justificación, lo que tenía enfrente no era los judaizantes, sino la Iglesia Católica Romana, y aquí se está acusando a Lutero de que en la Iglesia Católica Romana vio y los trató como si fuesen los mismos judaizantes del tiempo de Pablo. Bueno, esa es la acusación. Si es verdad o no, está todavía por llegar a esa conclusión más adelante el autor. Dice así: de acuerdo con la nueva perspectiva, Pablo no se convirtió por tener una conciencia culpable. O sea que aquí en esa nueva perspectiva, Pablo no se convirtió a Cristo reconociendo finalmente que era un pecador, es lo que significa aquí esta frase, sino porque se dio cuenta de que Cristo era el Mesías de Israel. Como lo pone Sanders, esto es lo que Pablo, o sea, E.P. Sanders, eso es lo que Pablo encuentra erróneo en el judaísmo. No es cristianismo. El estudio del período del Segundo Templo obligó a los exégetas a ir atrás hacia el texto de la Escritura y a reinterpretar a Pablo de manera consecuente. Y de acuerdo a la lectura de ellos, o sea, de los exégetas Sanders, N.T. Wright y James Dunn, de acuerdo a la lectura de ellos, de estos exégetas, la doctrina de la justificación, escuchen esto, ya no involucra más cómo es que una persona viene a ser acepta para con Dios, sino que ahora la justificación se refiere a quien es parte de la comunidad del pacto. En este caso, ah, vemos una gran diferencia entre una cosa y la otra. Seguimos, dice así. Esto es dentro de la nueva interpretación de la justificación por estos exégetas modernos. Dice así. La frase las obras de la ley que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya no se refiere, como lo había dicho la Reforma, a la obediencia del pacto mosaico, sino, como dice la nueva perspectiva de Pablo, se refiere a los marcadores de identidad étnica. Esto es muy importante que se lo pongan en la cabeza de una vez. Esta frase, al menos esta frase, manténgala, traten de memorizársela. Marcadores de identidad étnica o identificadores de identidad étnica, tales como, y acá van a haber tres que se van a estar mencionando todo el tiempo, tales como la circuncisión, hablando de la circuncisión física en la carne, que se hace los 8 días de nacido en el mundo judío. Segundo, las leyes alimentarias del Levítico, por ejemplo, donde ahí vemos que nos dice qué se debe de comer y qué no se debe de comer desde el punto de vista mosaico. Y luego el sábado, como el descanso físico, el reposo del séptimo día de la semana. O sea que esas tres cosas de identidad étnica que marcaba al pueblo judío, esas son las cosas a las que se refiere con obras de la ley. No está hablando ni de toda la ley, ni de cómo se cae uno en legalismo al tratar de hacerse justo por uno mismo delante de Dios, sino que aquí lo pone desde un punto de vista totalmente diferente. Dice a continuación, obviamente, esta orientación cuestiona el protestantismo histórico. Y dice aquí Blake White, hagamos una paráfrasis de Gálatas 2:16 como caso prueba, y esto es interpretándolo a la manera en que lo interpretaría o lo ha interpretado la nueva perspectiva de Pablo. Dice así Blake White, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿verdad? O sea, ese es el tema que se va a tratar. Aquí sería sabiendo que el hombre no es justificado
por los marcadores de identidad étnica, sino por la fe en Jesucristo. O sea, lo único que tendríamos que hacer es poner el equivalente. Si las obras de la ley son los marcadores de identidad étnica, entonces la paráfrasis quedaría sabiendo que el hombre no es justificado por los marcadores de identidad étnica, sino por la fe en Jesucristo. O sea que eso es totalmente foráneo a lo que antes hemos escuchado, totalmente diferente. Seguimos aquí leyendo. Los protestantes han interpretado históricamente este texto como que los pecadores no son declarados justos por obedecer la ley, sino por creer en Jesús. Es lo que históricamente hemos interpretado. Ahora viene aquí el tema, dice, la nueva perspectiva sobre Pablo generalmente lee el texto como sigue. Una persona no es incluida en la comunidad del pacto por seguir las marcas de identidad judía, sino por creer en Jesús o por la fidelidad de Jesús. Fíjense cómo dice, una persona no es incluida en la comunidad del pacto. O sea, ser incluida en la comunidad del pacto es el equivalente a la justificación. Y cuando le dice por seguir las marcas de identidad judía, es el equivalente a por obedecer las obras de la ley, sino por creer en Jesús. Entonces, aquí ya cambia todo. Es una paráfrasis completamente diferente de lo que es el texto como lo hemos leído. Muy, muy diferente. Buscaré mostrar exegéticamente, dice Blake White, que la nueva perspectiva está fundamentalmente errada, equivocada. A continuación, dice Blake White, la doctrina de la imputación ha sido considerada históricamente fundamental para la justificación, de acuerdo con Pablo, pero está bajo ataque el día de hoy también. O sea que hasta la imputación le tocó ser atacada. Los proponentes de la nueva perspectiva obviamente niegan la doctrina de la imputación. O sea que no nada más niegan la justificación desde la manera tradicional, sino que ahora también niegan la imputación, no solamente de la manera tradicional, como se ha entendido en el protestantismo, sino que la niegan punto. No la están interpretando de otra manera, la están negando, la están rechazando. Sin embargo, esta doctrina está siendo cuestionada, oigan esto, incluso por evangélicos que se oponen a la nueva perspectiva sobre Pablo. O sea que aunque se oponen a la nueva perspectiva, han terminado negando la imputación de la misma manera. Varios eruditos bíblicos están enseñando que la noción de la imputación no se encuentra en los escritos de Pablo. Pongan atención, fíjense cuál es la carga o el argumento. Varios eruditos bíblicos están enseñando que la noción o la idea o el concepto de la imputación, la doctrina de la imputación, no se encuentra en los escritos de Pablo. Es con estas controversias en mente que procederemos a examinar la teología de Pablo acerca de la justificación. Es lo que va a hacer Blake White a continuación. Y dice, la doctrina de la justificación. Vamos a entrar a esta parte. Muchos eruditos desde el tiempo de la Reforma han considerado que la doctrina de la justificación, como dijimos hace un rato, es el centro de la teología de Pablo. Pero esto también ha sido cuestionado, o sea que ya no es el centro, dicen otros eruditos. Ya no debe ser considerado como el centro de su teología. Seguimos aquí. Pablo usa el verbo justificar, dice Blake White, 14 veces y justicia 52 veces, con la mayoría de las veces ocurriendo en sus cartas a los romanos y a los gálatas. El verbo justificar se encuentra solo fuera de estas dos cartas en dos lugares, en primera los Corintios 6:11 y en Tito 3:7.
dos veces. Esto ha llevado a algunos estudiosos a creer que Pablo solo formó y usó la doctrina de la justificación para asuntos polémicos. Dice el teólogo contemporáneo o moderno Albert Schweitzer, dice, consideró la doctrina de la justificación como un cráter subsidiario creado dentro del cráter principal de la doctrina mística de la redención a través de estar en Cristo. O del círculo, no lo quieren decir cráter, le pueden decir círculo, o el campo de discusión, ¿verdad? Descubrir el centro de la teología de Pablo está más allá del alcance de este libro, pero se debe decir que aunque la doctrina de la justificación no sea el centro de su teología, está cerca del centro. O sea que si aunque, dice Blake White, se concediera de que no sea el centro, de todas maneras está cerca del centro. Dice, la doctrina de la justificación es de gran importancia y preeminencia en la teología de Pablo, ya que como Thomas Schreiner, otro teólogo evangélico, escribe, esta, o sea, la justificación, se enfoca en la base sobre la cual los creyentes entran en una relación con Dios. La doctrina de la justificación es una de tantas metáforas acerca de la salvación, pero es crucial para Pablo porque provee el perdón de pecados. La justificación provee el perdón de pecados, lo cual es la necesidad principal de todas las personas, ya que todas las personas están en Adán. O sea, todas las personas antes de ser creyentes en Cristo están en Adán. Y desde ese punto de vista, todas tienen la misma necesidad en un cierto punto de sus vidas. Sigue aquí sobre este mismo tema, nos dice el escritor Blake White, por cuanto todos pecaron, están bajo la ira de Dios por ello, como dice Romanos 1:18 al 3:20. Todos estamos inclinados al pecado, inclinados hacia nosotros mismos, y Dios odia a los malhechores y castigará a los pecadores por la eternidad, a menos, a excepción, que ellos, o sea, los pecadores, se arrepientan y crean en su Hijo, como dice Juan 3:36. Uno debe entender qué es el pecado y sus consecuencias antes de entender la muerte y resurrección de Jesucristo y la justificación de los impíos, según se menciona en Romanos 4:5. Es entonces la naturaleza de la caída universal del ser humano y no las diferencias étnicas. ¿Se recuerdan de los marcadores de identidad étnica que dijimos hace un rato? Bueno, dice aquí, es la naturaleza de la caída universal del ser humano en pecado y no las diferencias étnicas o los marcadores de identidad étnica, la pregunta urgente que el apóstol Pablo está buscando responder con la doctrina de la justificación. Y vamos rápidamente al trasfondo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver el trasfondo de la justificación. Antes de examinar el significado de la justificación según Pablo, es necesario mirar el trasfondo del Antiguo Testamento, el cual informa acerca de muchos aspectos de la teología de Pablo. La justicia en el Antiguo Testamento se puede referir a la actividad salvadora de Dios en favor de su pueblo. Eso lo puede ver en Jueces 5:11, primer libro de Samuel 12:7 y Miqueas 6:5. Veis aquí, la justicia en el Antiguo Testamento se puede referir a la actividad salvadora de Dios. El lenguaje acerca de la justicia y de la salvación son comúnmente paralelos en las Escrituras, como si fueran equivalentes, justicia y salvación, especialmente en los Salmos y en Isaías. Considera el Salmo 98, 2 al 3, el cual lee como sigue. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación.
de nuestro Dios. Aquí salvación se equipara con misericordia y verdad. Luego, aquí es claro que la justicia de Dios significa un acto de parte de Dios en el que su salvación, su bondad perdurable y su fidelidad son desplegadas. Isaías 51, 55 al 8 dice así: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de siglos. O sea que ahí se puede ver una equivalencia sinónima en la forma de hablar en los versos del Antiguo Testamento. Debido a textos como este y otros, es común para los eruditos el día de hoy definir la justicia de Dios como su fidelidad al pacto. Escuchen eso, la justicia de Dios como su fidelidad al pacto. Recuerden que esto es del Antiguo Testamento, no hemos entrado al Nuevo. Pero Mark Seyfried ha demostrado que las palabras pacto y justicia raramente ocurren en el mismo contexto en la Biblia hebraica. Siendo este el caso, sería sobresaliente para la justicia de Dios que sea definida como su fidelidad al pacto. La justicia de Dios ciertamente está en el cumplimiento de sus promesas al pacto, pero no debe ser definida como su fidelidad al pacto. Y seguimos. Algunos exégetas, incluyendo Seyfried, erróneamente fundamentan la justicia de Dios en la creación. Y dice, mientras que es teológicamente cierto y se puede hacer el caso desde los textos del Antiguo Testamento, que la justicia de Dios es su fidelidad hacia toda la creación, esta perspectiva carece de una base exegética firme en las cartas de Pablo. Ernst Käsemann, disculpen, no sé cómo se pronuncia este apellido alemán, no sé si es Käsemann, Käsemann o algo similar. Ustedes quizás sepan mejor que yo sobre la pronunciación del alemán, pero yo le quiero pronunciar Käsemann en dado caso, ¿no? Ernst Käsemann es un intérprete de Pablo muy influyente y muy significativo, especialmente en lo que se refiere a la justicia de Dios. Él, o sea, Ernst, ve en esta frase un concepto multifacético, el cual consiste de tres cosas: el don, el poder y la fidelidad a la creación. Para Pablo, él escribe, o sea, Ernst escribe, la justicia de Dios es la soberanía de Dios sobre el mundo, revelándose a sí misma escatológicamente en Jesús. Y dice aquí Blake White, uno puede apreciar cómo la justicia de Dios es central para el sistema de Caseman, pero él, o sea, Caseman, está leyendo mucho más dentro del texto de Pablo, de lo que el texto permite. De forma similar, Scott Hafeman escribe, la justicia de Dios consiste entonces, escuchen todo esto que va a decir, en su compromiso inquebrantable para glorificarse a sí mismo mediante la preservación de sus estándares morales en el juicio, mediante la revelación de su soberanía en la elección y mediante la demostración de su amorosa misericordia a través de la satisfacción de las necesidades de su pueblo. Y dice Blake White, uno se preguntaría, ¿qué no está incluido en este concepto de la justicia de Dios? O sea que lo que Blake White le está diciendo en muy en breve a Scott Hafeman es que lo ha incluido todo. O sea, cualquier cosa puede ser incluida entonces en la justicia de Dios. Esa es la crítica que le hace Blake White. Sigue diciendo Blake White. Nuevamente, esto es verdad teológicamente, es decir, verdad desde otros textos,
pero estos temas no pueden sostenerse desde una exégesis honesta de las cartas de Pablo. Otro escritor ya más conocido quizás para nosotros, para muchos de nosotros, John Piper, que es un pastor y teólogo, escritor norteamericano, ha argumentado que la justicia de Dios es su inquebrantable compromiso para preservar y desplegar la gloria de su nombre. Esto también ciertamente es verdad teológicamente, nos dice Blake White, pero es exegéticamente cuestionable. Es más preciso decir que la justicia de Dios, junto con cualquier otra actividad de Dios, está enraizada en su compromiso y deseo de glorificarse a sí mismo sobre todo lo demás. Sigue diciendo Blake White. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento es entendida comúnmente en un contexto forense, o sea, legal. Déjenme explicarles esto. Cuando aparezca la palabra forense o legal, debe de entenderse como que está ocurriendo en una corte de juicio, en una corte legal, en donde cuando se da una declaración o un veredicto, es una declaración forense. Quiere decir que ocurre fuera de la persona que está siendo juzgada. No es algo que está ocurriendo dentro de su ser, sino es algo que está ocurriendo fuera o exterior a su ser humano. Una declaración del juez que es externa a su propio ser humano. Por eso se le llama forense o legal. Pero la palabra forense significa eso. Otras palabras que son, digamos, parecidas o relacionadas al término forense serían foráneo, que significa exactamente lo mismo, o fuerenio, también significa exactamente lo mismo, que es externo a, fuera de uno mismo. Es algo meramente legal y externo a nosotros. Seguimos. En Deuteronomio 25:1, a los jueces de Israel se les ordenó absolver, o sea, justificar al inocente y condenar al culpable. Claramente condenar es declarar a alguien malvado. Eso es muy importante que lo subrayemos aquí, porque esto va a hacer toda la diferencia. Esta sección aquí en amarillo dice, claramente condenar es declarar a alguien malvado. Fíjense cómo dice, declarar a alguien malvado, no hacer a la persona malvada. Una declaración externa no torna en lo interior a una persona malvada. Entonces, de la misma manera, una declaración positiva de justificación no torna a alguien bueno desde el interior de esa persona. Así que seguimos aquí. Así como justificar al inocente es declarar a alguien justo y no significa, dice, dice acá, no hacerlo justo. Job se justificó a sí mismo en vez de a Dios. El Dios justo dice no justificará al impío. Pablo también usa el lenguaje de la justificación en un contexto forense, o sea, meramente legal y externo al ser humano. Ahí termina Blake White sobre su breve, sobre la breve introducción que él mismo hizo en cuanto a la propuesta de la nueva perspectiva de Pablo y algunos puntos refutatorios o argumentos refutatorios iniciales que él hace, porque después viene una refutación mucho más profunda y eso va a implicar entender bien qué significa la justificación. Pero por ahora vamos a esto. ¿Qué les pareció la propuesta que hace la nueva perspectiva sobre Pablo? Ahora, quiero que entiendan bien esta parte de la pregunta que vamos a analizar. El punto aquí no es que analicemos si la nueva perspectiva de Pablo
está correcta o incorrecta. Esa no es la pregunta. No les estoy preguntando qué piensan, si está bien o está mal. ¿Qué les pareció la propuesta que hace la nueva perspectiva sobre Pablo? Significa que si entendimos la diferencia entre lo tradicional y lo nuevo que se está promoviendo o debatiendo o sugiriendo, y también entender no solamente la diferencia con la perspectiva tradicional de la reforma, sino también si entendimos la diferencia entre justificación y lo que es imputación, que también es un corolario que va junto con ello, si sabemos o hemos entendido, o quizás si hemos oído del pasado, cuál es la diferencia entre imputación e infusión, que es la otra palabra que todavía no ha aparecido. O sea, si entendimos la diferencia entre las posturas, no hemos llegado a la pregunta si está bien o está mal la nueva propuesta. Primero tenemos que analizar si entendimos el punto y luego cuál de sus argumentos, los de la nueva perspectiva, se les hizo el más interesante. No que sea el más correcto, sino el más interesante. Todavía no estamos juzgando bíblicamente la nueva perspectiva. Eso lo va a hacer Blake White más al rato. Así que vamos a dejar de exponer y vamos a regresar con todos ustedes. Bueno, aquí ya tenemos algunos nuevos participantes. Tenemos al hermano Omar Vázquez, que se nos ha unido desde la Ciudad de México. Tenemos a Josué Herrera, que parece que estaba en Arizona el día de ayer. Y tenemos a otros más como J. Carlos y también tenemos, creo que es Priscila, dice iPhone número 12. Bueno, mis hermanos, ustedes escucharon la pregunta. ¿Qué es lo que piensan? ¿Algún comentario de alguno de ustedes o alguna pregunta que tengan? Mi hermano, no sé si tengan mucho, se escucha mucho ruido de fondo. Si es así, me disculpo. ¿Tú estás hablando de mucho ruido de fondo tuyo? Así es. Sí, bueno, yo logro entenderte. Ok. Bueno, hay varias cosas aquí que me saltan. Creo que vivimos en la época, en una época moderna en la que el ataque viene a través de las redefiniciones, ¿no? De los conceptos. Y este concepto de la justificación, de redefinir qué es la justicia de Dios, a lo que tradicionalmente por más de 500 años la Iglesia, después de la Reforma, ha entendido, pues lo he escuchado en varias ocasiones, incluso en alguna ocasión escuché a unos hermanos muy amados ellos, que incluso comentaban que para ellos la justificación, bueno, estaba mal entendida, porque lo hemos entendido siempre como lo planteó Lutero, como lo planteó Calvino, entendiendo que, bueno, en la historia, Lutero pues estudió para abogado, ¿no? Y después se hizo ahí fraile, eh, pidiéndole a Santa Clara que por favor le lo salvara de una tormenta ahí con rayos y al otro día se presentó al monasterio y terminó siendo un fraile agustino que después se dio cuenta sobre el tema de la justificación y basado en ello, dicen, lo que pasa es que hemos visto siempre la justificación como un proceso legal, ¿no? Porque Pablo así, porque Lutero así lo presentó o así lo interpretó. Pero yéndonos al texto, pues es que a, a- ¿cómo podríamos interpretar, por ejemplo, esas declaraciones de Pablo de que Dios declara justo al pecador o es el que justifica al pecador? Estos hermanos decían, bueno, es que Dios puede perdonar a alguien sin necesidad de entrar en temas de justicia legales. Simplemente puede decir te perdono y ya.
Pero esto no me cuadra porque así como Pablo también en Gálatas dice que si la salvación es por obras, entonces por demás murió Cristo, ¿no? Mm, Entonces, de la misma manera, podríamos decir, bueno, pues si Dios puede decir te perdono y ya, sin necesidad de una compensación legal por el pecado, pues entonces, pues por demás murió Cristo, ¿no? Porque no es necesario entonces que Cristo muera. Bueno, esto por un lado. Y luego por otro lado, el tema, me parece que en esta misma redefinición, la nueva perspectiva sobre Pablo habla pues de que ahora las obras de la ley no es todo lo que habíamos entendido conforme al pacto mosaico, sino más bien los marcadores de étnicos de lo que significaba ser judío. ujú, Entonces, esto al creyente lo sigue dejando bajo el pacto. Es decir, que creyendo en Cristo, ya no tienes que cumplir con los marcadores étnicos judíos, sino que ahora, simplemente por creer en Cristo, ya eres parte del pacto. Pero aquí la pregunta que sería es, ¿cuál pacto? ¿El pacto del antiguo pacto? Porque entonces estaríamos regresando a todos los creyentes a obedecer pues la ley del antiguo pacto, porque sigue vigente. Porque lo único que vino a hacer Cristo es borrar esos marcadores étnicos, ¿no? Entonces, eh, y sin embargo, lo que vamos a aprender ahora y en este curso, lo que tú nos estás enseñando, de este libro tan excelso del hermano Black White, de la ley de Cristo, que justamente nosotros estamos bajo la ley de Cristo en virtud de que estamos bajo un nuevo pacto. Porque habiendo ujú, cambio de ley, es necesario, más bien, habiendo un cambio de sacerdocio, ¿no? Un cambio de pacto, es necesario una nueva ley. Entonces estamos bajo la ley de Cristo ahora. Entonces, si todo, en mi humilde opinión, todo hace sentido si la justificación es simplemente ser tenido por justo delante de Dios, como una declaración forense, legal ujú, de parte de Dios, con base en la justicia de la imputación de lo que Cristo ya hizo por nosotros, ¿sí? La doctrina de imputación, y, y que eso nos coloca bajo un nuevo pacto, que es mucho mejor pacto porque está basado en mejores promesas, dice el autor de Hebreos. ujú. De caso contrario, entonces estaríamos regresando pues al antiguo pacto, porque lo único que hizo Cristo fue quitar los marcadores étnicos de lo que es ser público. Entonces, pues realmente está muy interesante, pero sí de pronto pareciera ser como si quisiera, no sé si has tomado, mi hermano querido, tomar con las manos a un pez bajo el agua, un pez que no tiene escamas, que se Ajá. hace como resbaloso, que no se puede tomar. Ajá. De pronto parece ser así la nueva perspectiva de Pablo, porque La quieres eh, agarrar, se te escapa de las manos, ¿no? sí, porque con base en todo este conjunto de redefiniciones, pues sí, si todo vuelves a redefinirlo, pues sí, el mensaje es completamente diferente, ¿no? O sea que Pero el tema está en que redefines la justificación, redefines la imputación, redefines la ley, todo queda redefinido, ¿no? redefines lo que son las obras de la ley, redefines lo que es ser la justificación, lo que tú dices. Es más, no hay imputación. Ajá. Entonces, pues obviamente es muy complicado. eh, yo creo que cualquiera que ama el regreso de Cristo, porque dice Juan que debemos amar su venida. Oye, Eh, hermano, permíteme interrumpirte antes que se me olvide, sí, pero yo creo que mucha gente no ha ponderado o considerado a profundidad y a cabalidad las implicaciones de esto que la nueva perspectiva está proponiendo o ha propuesto. Porque si la justificación es así y es básicamente
una forma compacta o resumida de presentar el Evangelio, pues entonces esta nueva perspectiva ha estado ausente desde que Pablo falleció hasta ahora que aparecen estos nuevos propulsores o proponentes, porque nunca a través de la historia de la iglesia, a través de los 20 siglos que han pasado, alguien había salido con esta explicación. Entonces, si no ha sido Sí, así, entonces quiere decir que el Evangelio no ha sido predicado por más de 20 siglos, ¿no? Se perdió en así el es, primer siglo y desapareció hasta ahora, ¿no? así es, fíjate, y sabiendo que Cristo comentó que ni las puertas del Hades podrían contra la iglesia, entonces significa que desde el tiempo en que Él subió en ascensión y derramó el Espíritu Santo, se ha estado predicando el Evangelio hasta la fecha. A veces más oprimido, más apagado, otras veces en más expansión, con más gloria, pero siempre ha habido un testimonio del verdadero Evangelio. Entonces, si ahora nos vienen con que en realidad el Evangelio es una cosa completamente diferente, pues efectivamente, como tú lo dices, pues nunca se ha predicado, ¿no? Hasta ahora. Sí, bueno, hay algunas cosas muy interesantes que tú mencionaste. Bueno, la primera cosa que quiero decirles es que aunque Blake ha enfatizado y se ha enfocado en los que verdaderamente han sido proponentes directos de la nueva perspectiva de Pablo, cuando ustedes investigan un poquito más a profundidad, más a fondo, se van a dar cuenta que el que apareció con esa idea originalmente es este personaje en este libro. No está en español, es un libro que se llama Pablo entre judíos y gentiles y el escritor se llama Krister Stendhal, ¿ok? En este libro él expone esa postura. Fue el innovador, por así decirlo, que presentó su postura y luego de él la vienen tomando E.P. Sanders, luego James Dunn y luego N.T. Wright, ¿verdad? Pero ese es el escritor que trajo esto como novedad. Otra cosa que tú mencionabas es que la acusación que hacen en contra de Lutero, pero Lutero al mismo tiempo, cuando él empezó a predicar la justificación desde el punto de vista tradicional, como lo hemos entendido, desde el punto de vista de la Reforma, pues él simple y sencillamente estaba recuperando en cierta manera el punto de vista agustiniano. Era como Agustín había interpretado bastante el texto bíblico, ¿verdad? Entonces, esa es Sí, otra, y otra antes que implicación. él, había muchos precursores de la Reforma, que Ujú. justamente muchos de ellos fueron incluso quemados En la ahí hoguera, en la hoguera por herejes, porque justamente ellos trataban en sus escritos y en su proclamación de regresar al verdadero evangelio, ¿no? como John Huss, y también a Savonarola y Pedro Baldo y todo eso. La simplicidad del mensaje del Evangelio, ¿verdad? Bueno, interesante. ¿Alguien más, mis hermanos, que se haya animado a un comentario o a una pregunta? Gracias, mi hermano Omar. Muy buen comentario para empezar. Sí, mi hermano Melvin, adelante. Excelente, mi hermano, excelente, buena parte, primera parte, brother. Una pregunta, mi hermano, así como nosotros gozamos de una salvación plena a raíz de la justificación, eh, mi pregunta sería, mi hermano, con respecto a si uno abraza, cualquiera que abrace la nueva perspectiva de Pablo, ¿también podrá decirse que puede gozar de una salvación plena o al final no la tiene clara? Porque, o sea, ya estaríamos hablando de una diferente justificación, ¿no? Esa sería Sí, como mi pregunta, mi hermano. Mil disculpas el ruido. Gracias. no hay problema. Y sabes qué, esta pregunta yo creo que la vamos a dejar pendiente para el final de la segunda parte, Melvin, porque ahorita que analicemos la segunda parte, nos vamos a dar cuenta de otras cosas que la nueva perspectiva propone y que también Blake White las va a mencionar, porque nos vamos a dar cuenta que según la nueva perspectiva, la justificación realmente
no tiene que ver en cómo nosotros tenemos una buena posición o una posición justa delante de Dios, sino que va a venir a ser cómo es que nosotros venimos a ser parte de la iglesia. Es así como lo van a interpretar los de la nueva perspectiva. Entonces ya no es un asunto de soteriología, sino que se convierte en un punto de eclesiología. Eso es interesante, por eso te digo que lo vamos a dejar un poquito para la segunda parte y tratar de responderla desde la segunda parte, ¿ok? Hermano Víctor, adelante. Sí, muchas gracias, profesor Benjamín. Yo tengo dos preguntas. La primera es la nueva perspectiva de Pablo. Eh, en este punto, ¿cómo llegan ellos a la conclusión de que las obras de la ley son nada más lo que son la circuncisión, la dieta y el sábado? Bueno, una cosa que también quiero recomendarles, porque aquí no, todos los detalles esos no están, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, hay un libro que les voy a recomendar en la bibliografía al final de la clase que se llama El verdadero pensamiento de Pablo, del autor N.T. Wright, que es el tercero y el más contemporáneo, es el que está vivo y el que interactúa con esa perspectiva el día de hoy con el resto de los eruditos. Entonces, hay un libro publicado por CLIE que se llama El verdadero pensamiento de Pablo. Les voy a recomendar que lo consigan porque ahí está de una manera mucho más clara, directamente por un exponente de la nueva perspectiva, la explicación sobre eso, ¿verdad? Pero en pocas palabras, yo diría a Víctor que en la vida práctica, desde que se dio la ley mosaica hasta el tiempo en que Cristo vino, que son varios siglos, y luego desde allí en adelante hasta el día de hoy, que es cuando, digamos, recientemente se formula esta nueva perspectiva y se propone que sean los marcadores de identidad étnica. ¿Cuáles son? Son estos tres principalmente. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, cuando una persona, ¿qué es lo que marca la diferencia entre un judío y un gentil? Pues básicamente que cuando un judío nace, lo apartan inmediatamente de el resto del mundo que es gentil al circuncidarlo físicamente al octavo día de nacido. O sea que desde bebé ya hay una marca de diferencia, de separación, de división entre el judaísmo y el resto de las naciones, o dentro del pueblo judío y el resto de las naciones. Pasa el tiempo y luego cuando la persona empieza a tener una dieta alimenticia, entonces el niño, aunque esté pequeño, se identifica con ciertos alimentos que puede comer y con ciertos alimentos que no puede comer según la ley judaica, o sea, la ley mosaica. Entonces, ya ahí te das cuenta que la ley mosaica estaba eh, definida con un tipo de conducta alimentaria para los que eran judíos y cómo el resto de las naciones podían comer lo que ellos quisieran, en cierta manera. Pero la ley judía no permitía eso para su pueblo. Entonces ya ahí habían dos cosas que separaban a una persona aún en su niñez. Digamos, un niño judío no podía sentarse a la mesa, a la misma mesa de un gentil porque no podían comer de lo mismo. Tampoco podían decir que eran del mismo pueblo, ni siquiera del mismo pueblo o de la misma familia originalmente, porque uno era circuncidado y el otro no. Ya establecía una diferencia. Y luego llegaba durante la semana la práctica del Shabbat, lo que hacía que el niño judío ya circuncidado fuera crecido y creciera en el ambiente de lo que era el reposo sabático, el descanso físico semanal del séptimo día. Eso hacía que diferenciara en la práctica religiosa a un judío
por muy infante que esté, y si era ya una persona que cruzaba los 12 años y llegaba al 13º año de vida, pues entonces pasaba por lo que se llama el bat, perdón, bar mitzvah, que es ser hijo del mandamiento, y con eso quedaba comprometido a guardar todos los mandamientos de la ley, ahora ya como un adulto, porque había llegado a la adultez a los 13 años. Y entonces eso me lo marcaba ya como judío practicante, no solamente de judío por nacimiento, al ser circuncidado al 8º día, no judío por alimentación, por lo que comía y lo que no comía, sino que luego cuando marca el Shabbat era judío en la práctica religiosa, y luego pues al pasar por sus 13 años quedaba marcado así para el resto de su vida, ¿no? Entonces eso era lo que en la vida práctica se manifestaba más de lleno y más obvio en cuanto a la diferencia, en cuanto a una pared divisoria o intermedia de separación, como dice el apóstol Pablo, que ocurría en la práctica entre unos y otros. Pero el punto es que estos de la nueva perspectiva solamente presentan esas marcas de identidad como cosas singulares o específicas a las que Pablo se refería, y no a la ley mosaica en su totalidad. Entonces, eso ha ido hasta el gran debate. Ajá. Bueno, la otra pregunta, bueno, más bien, más que pregunta, ahorita lo voy a decir como un comentario. Entonces, por ejemplo, ellos llegan a la conclusión de que son esos marcadores étnicos, pero esos marcadores étnicos yo creo que llegan a ser los mismos marcadores étnicos por causa de la ley. Entonces, si es por causa de la ley, entonces la raíz de esto vendría siendo la misma ley. Sí, así es. Y el punto es que si tú, como dijo Omar hace un rato, tú nomás le dices al pueblo gentil, no tienes necesidad de observar esos marcadores, pero al mismo tiempo, si esos marcadores son absueltos para ti o exonerados, ¿verdad? O tú eres exonerado como gentil o absuelto de que cumples con esos tres marcadores de identidad, y esos tres son los que principalmente son mencionados, entonces no tienes ningún problema, el resto de la ley ahí se queda. Es como decir, vamos a hacer una excepción contigo y te Ujú. vamos a dejar entrar, pero el resto de la ley ahí queda. O sea, no implica el cambio de ley, no implica la abolición de la ley antigua ni nada por el estilo. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Nos damos cuenta de la implicación que eso tiene? Sí. Ok. Sí, adelante, Omar. Bueno, hermano, aquí nada más un comentario muy rápido que me salió del alma al escucharte a ti y a mi hermano Víctor, y es que creo que realmente al revisar el trasfondo de N.T. Wright, por ejemplo, que fue un erudito que defendió de una manera magistral la resurrección de Cristo y el Jesús histórico, así como E.P. Sanders. Eso me provoca a mí un temor y temblor, porque como siendo estas personas eruditos de tal, académicos de tal calibre, de pronto equivocarse con la justificación que es la piedra angular de nuestra esperanza. Y de pronto decir, o sea, mi pregunta sería, ¿de qué sirve ser un gran defensor de doctrinas, quizá no secundarias, pero sí derivadas del Evangelio, y fallar en el Evangelio? Mm, tremendo, Y ¿no? que Dios nos guarde de ello. Sí. Bueno, ¿alguna última pregunta, mis hermanos? Si no, pasamos a la segunda parte, porque hay todavía una segunda parte muy, muy importante. A ver si la podemos terminar rápido para dar lugar también a las preguntas.
¿Qué les parece? Bueno, vamos para allá entonces.